iniciar la grabación. Entonces, comencemos desde la práctica, ¿sí? Le voy a cortar esto. En la comunidad minera donde vive Allison aún no tiene agua potable. Solo se utiliza la conexión que va del río que tiene una agua contaminada al pueblo a través de tubo. Lastimosamente, aún no tiene el acceso de agua potable y mucho menos a los servicios de saneamiento, lo que provoca que muchos niños y niñas se enfermen cada año por infecciones ya que consume agua sucia. Las estadísticas es una herramienta que puede mostrar el nivel nacional de cuántos niños y niñas mueren al día por falta de estos servicios de saneamiento y cuántas comunidades no tienen acceso a estos servicios que son primordiales para la persona. El gobierno, viendo esta necesidad de bolivianos y bolivianos, así como la necesidad de las comunidades, Allison, comunidades, gobiernos de Allison, como la de Allison, lanza un plan de regularización de agua y alcantarillado, pero necesita los datos estadísticos para calcular presupuestos, lugares donde se priorizan las conexiones de material que se realizará para las instalaciones. Y vamos a ver qué más. Sí, segundo, cortar, segundo. Esto es lo que estamos viendo, que tiene un problema de alcantarillado y piensa hacer instalaciones, pero según lo que vamos a ver que necesita aparte. ¿Ya? Sigamos. Va. Dijo, necesitará para las instalaciones y además informaciones solo se puede realizar mediante encuesta. Además, para que esté organizada se necesita llevar distribuciones de frecuencia, gráficos estadísticos. Allison quiso anotar como un granito de arena y comenzó a realizar encuestas sobre cuántas viviendas priorizan las conexiones de agua potable, por qué algunas familias no viven en su comunidad, y además quiso averiguar cuántos niños necesitaban atención para su desparasitación para el consumo de agua contaminada. Entonces esto hizo una encuesta de su comunidad, son 56 familias, 45 necesitan agua potable, en cuanto a 80 hay en el pueblo, 8 niños, 80 niños y 25 necesitan atención médica para la desparasitación. Esto indica, a ver, la pregunta que tienen que responder por su parte es ¿cuál es el porcentaje de familias que necesitan agua potable? ¿Puedes identificar el tipo de variable que se estudia? ¿Qué método estadístico Allison para el estudio de la necesidad y problemática abordada? ¿Para qué crees que realizan las encuestas a nivel nacional en diferentes ámbitos sociales? Eso es lo que tienes que averiguar. Ok, entonces eso es lo que tienes que responder por tu parte. Pero antes de responder esas preguntas, vámonos primeramente a la teoría. Ok, entonces comencemos con la teoría, ¿sí? Para ver qué es la teoría y todo eso. Continuamos con la teoría. Los datos que Allison obtuvo en su investigación son pequeñas muestras de muchos casos de que existen en nuestro país. La prensa escrita, así como otros medios de comunicación, muestran gráficos estadísticos de algunos profesionales en el área que realizaron. Esto muestra las medidas de tendencia central en la dispersión, así como posibles predicciones de cada evento. Un dato curioso es que las leyes y los proyectos existen en los diferentes gobiernos municipales, incluso en lo nacional, son redactados con base de hechos estadísticos. Por ejemplo, el INE es uno del Instituto Nacional de Estadística, ahí está donde se puede saber. Se hace también el INE a nuestra población, o se sabe cuántos hombres, cuántas mujeres, si tenés alcantarillado, no tenés alcantarillado, a cada persona cada 10 años. En este caso, 2021 ya es y no han hecho todavía el INE, ya deberían haber hecho la estadística para ver cuánta población hay en Bolivia actualmente, y eso se hace cada 10 años. ¿Y eso quién lo hace? Lo hace el INE, ya, Instituto Nacional de Estadística. Muy bien, veamos a ver entonces qué es la definición de estadística descriptiva. ¿Sí? En sí, la estadística el estudio, digamos, que hace y describe, descriptiva, es la parte descriptiva, ¿no? Que describe. Entonces, la estadística es un conjunto de métodos y procedimientos que implican en la recopilación,
y presentación, ordenación, análisis con datos con el fin de reducir base de datos obtenidos. Bueno, hay dos tipos de estadística, como ustedes pueden ver en su texto, que son la estadística descriptiva y la estadística diferencial, ¿sí? Hay mucha gran diferencia. Las estadísticas descriptivas son aquellas que se describen mayormente, se va en la parte de descripción, en la visualización, resumen de datos. Su objetivo es organizar y describir características para datos para facilitar su aplicación con el apoyo de gráficos, tablas o medidas. En cambio, la estadística inferencial se dedica a generar modelos, inferencias o predicciones asociadas a un fenómeno en cuestión que se usa para patrones, datos, extraer inferencias sobre una población de estudio. En otras palabras, mayormente habla de fórmulas, ¿sí? Eso es para eso, ¿sí? Sí. Un segundo. Sí, para eso es la estadística. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ahora, vamos a ver lo que es un poco de concepto, ¿sí? Tenemos que ver el concepto antes de aplicar estadística. Conceptos utilizados en análisis estadístico. La población universo es el conjunto completo de los individuos, objetos o medidas que poseen una característica común observable que se pueda considerar como estudio. Obviamente que esto es letra. En nuestro caso, bueno, como puedo nombrarlos o algo por el estilo en el curso, por ejemplo, podemos hablar, por ejemplo, el quinto C vendría a ser la población o el universo, ¿sí? Y la muestra podría ser un subconjunto. Podemos entrevistar a solo hombres o solo mujeres, ¿sí? Eso sería una muestra, estoy agarrando una muestra. O si no, podía hablar o podía agarrar solo a la mesa directiva para hacer una encuesta, entonces agarrando una muestra del conjunto de la población, como les digo, la población sería la prepromo quinto C, ¿ya? Hablando un poco más general, si queremos hablar un poco más universal, podríamos hablar del mundo. El mundo en sí vendría a ser el universo, la población. Si queremos hablar una muestra, queremos agarrar un conjunto, sería un país del mundo, ¿no? Porque en el mundo hay varios países, está China, Japón, Estados Unidos, Canadá, Bolivia, están todos los 5 continentes, ¿no? Y podemos agarrar como muestra un país o un continente en sí. Otro ejemplo que les puedo dar de la población, puedo hablar, por ejemplo, la población de agarrarme solamente a los hombres, donde diga todos los hombres son el universo de la población. La muestra sería, solamente voy a tomar la encuesta o la entrevista solo el apellido que comience con A, por ejemplo, Alarcón, Álvarez, etcétera. Entonces sería una muestra. La población es lo todo y la muestra vendría a ser una parte de ese todo, ¿sí? Entonces, si se está entendiendo estos conceptos que tiene que tener muy en claro. ¿Alguna pregunta que tengas respecto a estos dos conceptos de población y muestra, jóvenes y señoritas? Ya, sigamos si no tienen, espero que si tienen algo, pregunten, no hay problema. ¿Ya? Las variables se dividen en dos, las variables cualitativas y cuantitativas. No voy a ir mucho a significado, voy a ir directo al grano, ¿ya? Voy a definir, expresan cualidades y no pueden ser medidas, tipo es único, deporte que practicamos, valores, fútbol, raqueta, ejemplo, ¿ya? Los valores cualitativos, como dice ahí, son cualidades, ¿sí? De una persona, que no está dado en números, está dado, por ejemplo, por características, ya sea de una persona o de algo. A diferencia de las variables cuantitativas, estos son expresados en números, ¿sí? Pueden ser de forma discreta o continua. La discreta se puede tomar valores enteros, ¿sí? Cualquiera. A diferencia, intervalo, ahí está, podemos ver ejemplo, 150 metros cúbicos, o puede decir de 50 a 60 años, es un intervalo que uno puede tomar. Y así. La diferencia entre
entre valores cualitativos y cuantitativos puede ser la siguiente. Les puedo dar un ejemplo. Denme un segundo, voy a aceptar a alguien. ¿Sí? Ahí está, Yanira. Buenas tardes, buenos días. La diferencia entre valores cualitativos y cuantitativos es lo siguiente. Si yo quiero hablar de valores cualitativos de la señorita Yanira, por ejemplo, la que recién ingresó, puedo decir es una niña que tiene dos ojos, cabellos claros, piel morena, ¿sí? Y así. A diferencia, si quiero hablar en forma cuantitativa, perdón, de la señorita Yanira, puede ser, tiene dos ojos, tiene dos orejas, tiene, no sé, 1 millón de cabellos, y así, ¿ya? Tiene 5 huesos, así, o 32 huesos, no sé, ¿no? Y así sucesivamente puedo hablar algo específico, sea en número. Tiene 16 años o 15 años, ¿no? Eh, y así sucesivamente. Puedo hablar solamente netamente de número y acá puedo hablar netamente ¿ya? De sus características de la persona y acá la parte numérica de la persona. Muy bien, sigamos. A ver, creo que esto no lo agarré. Un segundo. Vamos a ver por dónde iba. ¿Qué es lo que agarré? A la teoría. Bueno, ahora sí vamos por la teoría. Esto se agarré, estadística de influencia. Vamos a agarrar eso. Un segundo. Para que entre el cajón. Ya, bien. Eso sería no sé si tienen alguna pregunta de los tipos de datos, cualitativos, cuantitativos. O algún ejemplo más que quisieran que les dé para que entiendan los datos. Esta sí se queda descargando, se queda, hay que esperar un momento. Dame un segundo. Sigamos. Vamos por los métodos estadísticos. Un poco de teoría y después vamos a ver la práctica, ¿ya? Métodos estadísticos. Los métodos estadísticos nos permiten interpretar datos estadísticos cualitativos y cuantitativos que fueron adquiridos de alguna térmica o recolección de datos que permite realizar una validación en su reconteo, presentación de las descripciones que presentan como análisis que estos intervienen, en el cual permita validar y descartar una hipótesis de fenómeno social. Esos son los métodos estadísticos, se encarga de eso. Vamos por un poco de la distribución de gráficos de frecuencia y gráfico. Ahí está la tabla de distribución de frecuencia. La frecuencia absoluta son los números de veces de una variable que se repite dentro de un conjunto de datos. Se representa como la letra NI, donde I corresponde al número de variables. Ahí está, miren. Ahí está. Este es el dato. Esto indica cuántas veces se repitió este dato. ¿Ya? Acá hay un ejemplo, creo. Acá hay 5 y el conteo es 5. Acá es el dato 6 y se repitió este 6 7 veces. Supongamos que sean cuántos hay personas que tienen 5 años, por ejemplo. Acá de 5 años hay 5 personas. De 6 años hay 7 personas. De 7 años hay 6 personas. De 8 años hay 6 personas. De 9 años hay 4 y así sucesivamente. Ok, a eso se refiere la frecuencia absoluta. Indica cuántas veces se repitió esos datos. La frecuencia relativa es es el número que se repite en ese dato en relación al número total de datos, es decir, es la proporción de veces que aparece en ese dato con respecto al total y se representa con la FI, siendo I el número de variables que se calcula dividiendo la frecuencia absoluta como cada dato entre los total de datos. Ahí está la frecuencia relativa. ¿Qué quiere decir? Se divide, esto va a ser igual a la frecuencia absoluta dividido entre el total, o sea, la sumatoria de todo esto entre el total, y eso se obtuve la frecuencia relativa. Ok, acá por ejemplo, creo que está acá, vamos a ver si hay un ejemplo. Miren, acá, FI estamos, ¿no? FI acá. Muy bien, acá FI dice que va a ser 5 dividido entre el total, 5 dividido entre, ¿cuánto sería el total acá? 30.
¿sí? 30. N vendría a ser el total. Sí, está bien. N es el 30. 5 dividido entre 30 da 0,7. ¿Sí? 0,17, perdón. 5 y así sucesivamente. Eso es lo que te quiere decir. ¿Ya? Bueno, sigamos. Frecuencia acumulada. Es la suma de frecuencias absolutas que se va acumulando hasta la variable que se representa como n mayúscula, donde i es el número de datos. Se calcula sumando la frecuencia de una variable de frecuencia absoluta de la variable anterior. Bueno, esto es lo que quiere decir n mayúscula. ¿Dónde está n mayúscula? N mayúscula es igual a esto, y para obtener esto se suma. Es 7 más 5, 12. 6 más 12, 18. 6 más 18, 24. 4 más 24, 28. 2 más 28, 30. ¿Ok? Ya. Eso es lo que quiere decir. Ahora vamos por el último concepto. Frecuencia relativa acumulada. Es la suma de frecuencias relativas de una variable de frecuencias relativas de la variable anterior. Así que la frecuencia relativa acumulada de la primera variable coincide con la frecuencia relativa acumulada, que es igual a 1. Muy bien. Entonces, dice, esto es igual a esto, muy bien, lo dejo tal como está. Ahora, ¿esta dónde viene? La suma de esto, 0,23 más 0,17, sale 0,40. Esto más esto va a dar 0,6, 0,6 más 0,2, 0,8, 0,8 más 0,3, 0,93, y 0,93 más 0,7 da igual a 1, que es lo que decía ahí. Ok. Ya. Ahora analicemos esta interpretación. Fíjense. Ejemplo 1 es: un profesor tiene las notas correspondientes de sus autoevaluaciones en matemáticas de 30 estudiantes de su clase. Las notas son las siguientes. De la autoevaluación: de 5 hicieron 5, de 6 hicieron 7, de 7 hicieron 6, y de 8 hicieron, de la pregunta 8 hicieron 6, de la pregunta 9 hicieron 4, de la pregunta 10 hicieron 2. ¿Ves? Por lo tanto, aquí debe haber 2, 11, 30 notas. Está bien, porque es el total. Ya, entonces el conteo, acá está la N. Sí, N mayúscula, ¿qué significa? Ahí está. N mayúscula, ¿dónde está? Frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Frecuencia absoluta acumulada. En la N minúscula, no se vaya a olvidar, es la frecuencia absoluta. Y la N mayúscula es frecuencia absoluta acumulada. Ok, estamos trabajando en nuestros dos campos. La frecuencia absoluta, vendría a ser N, vendría a ser el número de veces que se ha repetido la variable. La frecuencia absoluta acumulada, que es n mayúscula, sería, colocamos el primer valor, acá mismo está la fórmula. Siguiente, sumamos 7 más 5, 12, 6 más 12, 18, 18 más 6, 24, 24 más 4, 28, 28 más 2, 30. La F minúscula significa la frecuencia relativa. La frecuencia relativa con respecto a esto vendría a ser n dividido, n minúscula dividido entre el total. 5 dividido entre 30 da 0,17. Seguimos. 12 dividido entre 30 da 0,23. 18 dividido entre 30 da 0,20. 24 dividido entre 30, 0,20. 28 dividido entre 30 da de 0,13. Y 30 dividido entre... A ver, ¿dónde está? Sí, está bien. 30 dividido entre 30... A ver. N menos 1 y N sobre N, que es igual a 1. ¿Sí? ¿Alguien ha aceptado? Dame un segundo. Ratico, me está admitiendo. ¿Ya? Tienen que... Perfecto, eso vendría a ser la frecuencia acumulada, ya les dije, esto vendría a ser frecuencia relativa acumulada, esto vendría a ser esto, se repite, se suma, ya les expliqué esto, ¿sí? Nota de evaluación de sus 30 estudiantes, ahí está. Algunos textos de frecuencia utilizan otras notaciones, como utilizamos N1, la frecuencia absoluta, y otros utilizan FI, ¿ya? Están las notas de las evaluaciones de sus estudiantes, ¿sí? 6, 7, 8, ¿sí?
Ya, bueno, esta es la forma de ejemplo, ¿sí? Y aquí indica eh, N1, que significa N1 es igual a 5, que significa que las notas de autoevaluación, 5 estudiantes tienen una nota de 5 puntos. La primera, ¿sí? 5 5 estudiantes tienen la nota de 5 puntos. La otra, 4, N5, N5. Significa que 4 estudiantes de la evaluación, 4 estudiantes tienen la nota de 9 puntos. ¿Sí? 4 estudiantes tienen la nota de 9 puntos. Este, 4 estudiantes tienen nota de 9 puntos. N4, bueno, a ver, vamos por N5. Dice que N5 dice que 4 estudiantes tienen la nota de 9 puntos. Acá significa que la nota de autoevaluación son 6 estudiantes que tienen la nota de 7 puntos. Eso es lo que quiere decir. Vamos con N2, que significa, acá este es N2 por si acaso, este es N1, N2, N3, mayúscula. Como está con mayúscula, esto dice 12. ¿Qué significa 12? La nota de la autoevaluación, 12 estudiantes tienen como máximo de 6 puntos. 12 estudiantes tienen máximo como 6 puntos, un máximo. Acá 18 estudiantes tienen máximo como 7 puntos. 28 estudiantes tienen máximo como 9 puntos. Ok, eso es lo que significa. F3, 0,20, que es lo que significa. F3, ¿dónde está? 1, 2, 3, F3, es este. ¿Sí? Tienes que darte de cuenta. Ya, F3. F3, 20 se representa como la proporción de notas de evaluación que tiene nota de 7 puntos. Vuelvo a explicar. Esta de acá, F3, se interpreta como la proporción por la evaluación que tiene nota de 7 puntos. Esta es la proporción que tiene la nota de 7 puntos. ¿Ya? Ahora, ¿pero qué significa el F3 mayúscula? Este de acá. ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada. Esta es frecuencia F1, F2, F3. Esto se representa, y lo pueden ver, se representa como la proporción de notas de evaluación que tiene como máximo de 7 puntos. ¿Sí? De 7 como máximo. Esto no es como máximo, es como la nota de proporción. Esta es la nota de proporción máximo que tiene nota de 7 puntos. ¿Ok? Ya sí, tenemos que saber interpretar hasta ahí. Por lo menos vamos a quedar. Voy a hacer primeramente una, unos cálculos que ustedes, vamos a hacer ejemplos la siguiente clase, porque no los quiero cansar. Vamos a hacer ejemplos de esto. ¿Ok? Vamos a hacer ejemplos de, de cómo hacer mi tabla, qué significa. Veo que, a ver, alguien que ya haya avanzado Excel, ¿alguna pregunta? Bueno, voy a cortar aquí. La siguiente clase vamos a ver más ejemplos para que podamos entender. ¿Tiene alguna pregunta?